6 de la mañana, 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de frente, como se los mencionábamos hace unos minutos. Vamos a tocar un tema muy importante y tiene que ver con la seguridad del departamento de Antioquia, pero aún más importante, la seguridad de los transportadores, de la gente que se moviliza por las vías, por los 6 ejes viales del departamento de Antioquia. Saludamos muy amablemente a esta hora de la mañana a Samir Echeverry, que es director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros ATPA. Y también saludamos a Felipe Muñoz, director de Seguridad e Infraestructura de Colfecar. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos precisamente con usted, Samir, para entender cuál es la información oficial que le han entregado las autoridades a ustedes como gremio de transportadores frente al hecho del día de ayer, y la mayor preocupación es qué va a pasar en esa zona. Me imagino que los trabajos van a tomar un buen tiempo. Sebastián, buenos días, Claudia, Catalina. Bueno, un saludo muy especial y las informaciones de parte del Ejército Nacional y de las autoridades competentes allí. Un atentado terrorista hacia la infraestructura, afecta el tramo entre Yarumal y Valdivia, que es toda la operación que tenemos de Medellín hacia la costa atlántica. Hicieron trabajos rápidamente, tanto la ANI como el INVIAS allí trabajaron rápidamente con el acompañamiento de la policía y el ejército. Nos dieron vía hacia las 5 de la tarde, sin embargo van a haber algunos cierres para poder rellenar este sitio y esperamos pues que rápidamente puedan asegurarnos pues la vía y un tránsito más seguro hacia la costa atlántica desde el norte de Antioquia. Felipe, buenos días. Usted está ahí con nosotros a través de Zoom. ¿Cuál es su interpretación frente a lo que pasó el día de ayer, la preocupación que le han expresado desde su sector? Bueno, muy buenos días a todo el equipo del Consejo de Redacción. Muchas gracias. Pues es que la preocupación de fondo es latente porque no se logra controlar una vía que históricamente ha representado una problemática de seguridad. Y nos genera muchas dudas en torno a lo que también va a ser la nueva vía por el nordeste, porque no se tiene claridad de lo que tiene que ver con la jurisdicción de seguridad de esta vía. Entonces, ayer, posterior al atentado, se hacían los análisis con los afiliados de Colfecar, revisando cuál era la mejor opción de ruta. Entonces estábamos a la espera de información oficial, que por parte del INVIAS hubo mucha demora en la información oficial. Toda la información, como lo dice Samir, era pues por medio de unidades de ejército, pero el tema de infraestructura no fue atendido rápidamente en comunicación. Hay que reconocer que en terreno fue muy rápido, pero no había una comunicación oficial. Y nos empieza a generar duda. Entonces vamos por Urabá, pero tenemos el problema de Necoclear Boletes. Entonces nos vamos por el nordeste, pero tenemos los problemas de falta de comunicación por esta vía. Entonces genera más zozobra a las situaciones que históricamente han ocurrido. Pues miren, Felipe, gracias por estar acompañándonos el día de hoy, también a Samir, Sebastián y Claudia. Vamos a dar unos datos de contexto para que podamos profundizar un poco más, porque la violencia se está recrudeciendo en las vías. Y si nos vamos al histórico, hablamos entre agosto y diciembre de 2022, el total de las novedades en las vías en el país fueron 2 en ese momento y en ese periodo. En los meses de 2023, que ahí sí tenemos los datos del año completo, para el caso de 2023 fueron 40 casos de novedades en las vías. Para el año 2024 tenemos 50, y miren cómo a la fecha, 19 de noviembre de 2025, ya tenemos 70 casos de violencias en las vías, y nos referimos a novedades para hablar de carros quemados, buses quemados, maquinaria vandalizada, secuestro, heridos, asesinatos, incluso artefactos explosivos como el que hoy nos compete en esta conversación, y también retenes ilegales. Vemos cómo pues están incrementando los casos en estos últimos años, y pues eso, Samir, por supuesto, claramente nos lleva a preguntar qué es lo que está ocurriendo con el país, qué es lo que está ocurriendo en las vías, porque la comunidad vuelve a sentir miedo, vuelve a sentir zozobra, y por supuesto las afectaciones que deja esto en materia de movilidad, no solo de pasajeros, también de carga, y en una época tan importante para podernos movilizar por las vías del país como es la que se avecina de la temporada de diciembre. Bueno, hay que decir que el ejército y la policía hoy están haciendo un esfuerzo sobrehumano, a pesar de los pocos recursos que tienen hoy para trabajar, y allí sentimos que se está perdiendo fuerza en materia de seguridad en el departamento. Nosotros
hemos levantado la mano hacia el Ministerio del Interior, tenido reuniones con Gobernación de Antioquia. Ellos son los que nos han dado esa fuerza para poder seguir trabajando junto al Ejército y la Policía, que les han dado algunos instrumentos para poder defender a nuestro servicio de transporte, a nuestra comunidad. Y allí en este sector es donde nos vemos más vulnerados, que durante este año hemos tenido varias afectaciones del transporte intermunicipal. Un bus quemado en el mes de febrero y en el mes de julio disparos que le hicieron a vehículos con pasajeros dentro de cada uno de estos buses, y para nosotros es bastante preocupante. Los conductores tienen mucha zozobra hoy por transitar por esta vía, a pesar de que hoy hay dos vías alternas, hoy una que puede ser muy funcional, pero para nosotros esta vía es demasiado importante que la recuperen, que nos brinden esa seguridad, pero que también recuperen la malla vial y ese tema de infraestructura para nuestro servicio y para toda la comunidad. Felipe, de Colfecar, hablemos de las pérdidas, porque esto por supuesto es preocupante desde la seguridad de los pasajeros, pero si nos ubicamos en el transporte de carga, la cantidad de novedades en términos de seguridad, pero también de cierre de vías, ha dejado unas pérdidas multimillonarias este año para el sector transportador de carga. Catalina, y es que hay que analizar el contexto general de lo que está pasando. Con las cifras que estabas presentando, claramente podemos decir que el año 2025 ha sido el año de mayor violencia en contra del sector transportador. Si nos concentramos en esta vía de Medellín hacia la costa, que tiene un promedio diario de unos 1.400 vehículos de carga, y ponemos en contexto cuáles serían las rutas alternas, diariamente podemos estar teniendo unas pérdidas aproximadas a los 1.800, 2.000 millones de pesos diarias, según el tipo de vehículo que sea el que se va a movilizar. Pero más allá de las cifras, lo importante acá es que, o sea, con toda seguridad, con toda claridad y objetividad, podemos decir que estamos frente al año más violento en contra del sector transportador. Y como lo mencionaba Samir, lo que corresponde a los elementos y los recursos de parte del Estado asignados para brindar seguridad en las carreteras, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo reflejado en esa seguridad. Y hay que recordarle a los televidentes que los recursos del programa de seguridad en carreteras no es plata que tiene que salir de vigencias futuras o que el Estado no las tiene. Es plata que se paga todos los días en cada vehículo que pasa por un peaje. Entonces, ahí es donde está la mayor preocupación. Nuestras fuerzas militares y de policía carecen de los debidos elementos para enfrentar este tipo de amenazas, pero los recursos tampoco se están gestionando debidamente. Samir, ¿por qué estos atentados contra las vías, contra la infraestructura vial? ¿Y qué representa para ustedes en términos de costo y tiempo para los usuarios? Bueno, nosotros la verdad no sabemos por qué se han enfocado tanto en este sector. Obviamente los estudios de seguridad por parte del Ejército nos han manifestado que en el sector entre Yarumal, Tarazá, Valdivia, hay unos grupos criminales que necesitan de tener actuar criminal. Lastimosamente siempre se van en contra del servicio de transporte tanto de carga como de pasajeros. Para nosotros esto representan unas pérdidas económicas cercanas a los 250 millones de pesos diariamente por haber tenido la vía cerrada en este sector. Y estos costos operativos se van trasladando con pérdidas económicas. Uno, al propietario del vehículo, dos, al empresario, pero a futuro esto va a afectar la estructura de costos del transporte y al final eso será trasladado directamente al usuario, que es lo que no queremos. Entonces, hoy lo que están haciendo es afectar directamente a la comunidad, tanto con la infraestructura, pero también con los costos operativos hacia la infraestructura de nuestras empresas y a los usuarios. Felipe, tal vez uno de los problemas es el pánico, el terror. El terrorismo genera eso, angustia en la gente. ¿Cree usted que esto tiene un impacto especialmente sobre esa cadena de producción? Es decir, ustedes como transportadores de carga, a la hora de la verdad, casi que muchos se arriesgarían a cruzar por estas vías y eso incrementaría el costo del transporte. ¿O cuál es el análisis respecto a este tema? Totalmente. Y es que uno tiene plena confianza en sus fuerzas militares y en su policía. Pero como lo muestran las cifras, desafortunadamente, hay miedo de parte de los transportadores en muchísimas rutas. En la ruta Medellín hacia la costa norte es uno de los casos. En la ruta desde Santander de Quilichao hasta Pasto, en el sur del país.
en la ruta de Cúcuta, Ocaña, Aguachica. O sea, hay temor y eso que lleva a que las vías que deberían funcionar las 24 horas del día no están funcionando 24 horas del día, están funcionando solamente 12 horas del día. ¿Por qué? No solamente por el temor que tienen los conductores de transitar estas vías, sino que también algunas aseguradoras ponen como requisito no transitar en horarios nocturnos en ciertos tramos viales. Esto le resta eficiencia y le resta competitividad al país. En temas de comercio exterior esto afecta mucho la cadena. Y claro, en el momento que tú una vía la puedes transitar menos horas disponibles, el tránsito por esa vía va a ser mucho más costoso. Entonces tiene un impacto, pero es que no es una percepción de inseguridad, como muchas veces quieren decir que es percepción. Hombre, tenemos casos tan graves como desafortunado asesinato de una menor de 2 años en el Cauca, la quema de una persona dentro de un bus. O sea, tenemos casos absolutamente aberrantes en materia de seguridad y se nos están volviendo paisaje. Creo que lo que dice Felipe es bastante importante desde el punto de la percepción, porque cree que hay personas que todavía insisten en que se trata de un tema o de medios de comunicación o de percepción y no de los hechos que claramente están ocurriendo, porque coincido con usted en su comentario y veo los comentarios de redes sociales y veo también esa oposición en algunos asuntos que son reales, pero que algunas personas dicen que es percepción. Aquí ocurre algo muy atípico a otras situaciones. Hay otras situaciones que se desarrollan mucho más en redes sociales y por medios de comunicación versus la realidad. Aquí la realidad que viven los transportadores, los conductores, tanto de buses como de camiones, todos los días en la carretera, es lo que nos da la información para generar información objetiva de que realmente estamos en una emergencia en materia de seguridad en las vías del país. Porque, como les digo, si uno analiza las publicaciones, o sea, el país debería estar volcado en las redes sociales por las situaciones que han ocurrido. ¿Cómo va a ser normal que un bus de pasajeros esté transitando y le disparen en movimiento? ¿Eso en qué país es normal? O sea, eso no se nos puede volver paisaje. ¿Cómo es normal pues lo ocurrido en el Cauca con esta bebé de 2 años que resulta asesinado por un retén ilegal? La realidad aquí nos demuestra que realmente estamos frente a una situación de inseguridad y las redes sociales sí ponen algo de información, pero no ha sido tanto el boom, pero el miedo del sector y las realidades operativas sí nos generan unos extra costos, generan miedo y generan demoras. Me imagino también en el aspecto, que eso lo podrá decir Samir, pero pues si la gente tiene temor de viajar en los buses por lo que pasa, pues entonces ellos también empiezan a ver una disminución en los pasajeros. A nosotros se encarga, pues la carga sí se tiene que mover, pero nos reducen los horarios y esto hace mucho más costoso la cadena logística. Samir, ¿de quién es la responsabilidad? Es que aquí cuando uno mira las redes sociales, uno ve que hay señalamientos que la responsabilidad es de una autoridad o de la otra, hablan de alcaldes, hablan de gobernadores, pero es que el manejo de la fuerza pública depende desde el gobierno central, ¿o no es así? Sí, oír la responsabilidad recae directamente en el presidente de la República, gobierno nacional, de ahí hacia abajo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, delega en Ejército Nacional y Policía, los quienes vienen haciendo un trabajo impresionante, a quienes agradecemos. Sin embargo, no sentimos hoy ese acompañamiento en la vía. Pero si no hay el acompañamiento en la vía, perdón Samir, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Ya Bueno, para terminar, porque no pueden tener caravanas ni acompañamiento todo el tiempo en todas las vías. En algunos de los corredores hoy no existe los convenios con las concesiones, con la DITRA. Mínimamente necesitaríamos ese acompañamiento de la DITRA, quien es una fuerza tanto de movilidad como de seguridad, y ahí necesitaríamos también hoy la gobernación, con ese aspecto de seguridad que está teniendo, pues hacer un acompañamiento, poner más fuerza pública y un esfuerzo de mayores funcionarios pues, del ejército allí acompañando a nuestro sector para brindar una mayor seguridad, porque la zozobra hoy está haciendo de que nuestro turismo disminuya. Hoy la necesidad de los usuarios de viajar hacia estas zonas pues hace que, a pesar del miedo y la zozobra, tengan que viajar por necesidad, pero sí está afectando nuestro servicio de transporte intermunicipal.
Eso sin contar pues con otro tema que hoy es bastante mediático y que tiene que ver con las vías, y es el cierre de la vía Sinifaná por 5 horas, el cierre de la vía hacia Magá. Antes de despedir a nuestro invitado Felipe, que nos acompaña a través de Zoom, pues digamos una corta opinión también de este cierre de esta vía hacia el suroeste, que tiene bastante preocupados no solo a los conductores, también al sector productivo de esta subregión ahora para esta época de diciembre. Felipe todavía está con nosotros, ¿nos escucha? Sí, acá estoy, Catalina. No se compadece realmente con la situación general del sector de deslizamientos, bloqueos, inseguridad, que una obra vaya a generar este tipo de cierres cuando la misma comunidad de la región ha manifestado que afectaría enormemente al suroeste. Nosotros en sector transporte de carga, esta vía la tenemos perdida hace muchos años. Desde el 2016 tenemos esa vía perdida porque el puente de Bolombolo nunca lo definieron, ahora lo tenemos cerrado en Sinifaná también, y ahora también van a poner esto. Ahí realmente, pues, de verdad, la falta de administración de parte de la ANI de este proyecto, porque el que contrata y el que tiene poder de decisión es la ANI. Con Pacífico 1 no se compadece con las realidades del territorio ni del suroeste ni del departamento de Antioquia. Entonces, pues claramente pues es una obra que nos va a afectar muchísimo, pero afecta mucho más el tema también de pasajeros, porque nosotros llevamos con esa vía solamente a vehículos sencillos en algunos casos, porque tenemos restricciones de carga desde el año 2016 que al día de hoy, 9 años después, no se han podido solucionar. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sabe? Algo que muchos cuestionan es por qué el gobierno nacional le ha apostado a las APA en el suroeste antioqueño, que es la producción de alimentos, pero no a las vías. Es decir, ¿por dónde van a sacar entonces los productos de esta subregión para poderlos llevar a todos los rincones del país? Esa es la gran pregunta. Gracias por estos minutos para Consejo de Redacción. Muchísimas gracias al equipo, a Samir, por estos espacios y por permitirnos pues transmitir las preocupaciones del sector transportador frente a los temas de seguridad, pero tengan la plena seguridad de que el sector transporte de carga va a estar pues siempre presto a prestar su servicio público. Esperamos pues poder contar con nuestra fuerza pública para seguir prestando este servicio esencial para la nación. Samir, muchas gracias también por estar con nosotros. Esperemos que esta situación no afecte mucho el tema de transporte de pasajeros, que la gente pues no se deje intimidar, aunque es difícil ante este panorama que vivimos en el país. Siempre ha habido situaciones de orden público, pero sí se ha recrudecido en los últimos meses. Sí, lamentablemente esto ha afectado, sin embargo, nuestro servicio es un servicio muy resiliente, donde siempre hemos encontrado rutas alternas que nos han permitido salir de esta situación, garantizándole a los usuarios un servicio público esencial que es para ellos, y que el turismo que nos ha venido dando muchos frutos últimamente no se vaya a perder, en este caso el suroeste de Antioquia, que ha tenido tanta dificultad. Ese 25% de nuestro servicio va a persistir allí a pesar de esta situación del cierre. Sin embargo, pues solicitar a la concesión y a la ANI que tengan a consideración este cierre, porque va a afectar mucho al suroeste de Antioquia.